Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Les saludamos en el eterno y poderoso nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Le deseamos las más ricas bendiciones de parte del Señor para su vida, para su familia, en el área de la salud, en la parte espiritual. Dios le bendiga en gran manera. Damos gracias, ¿cierto? Primero que nada, damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos en esta tarde de poder nuevamente, a través de este medio, ¿cierto?, compartir lo que es la bendita y eterna palabra del Señor. La Biblia dice: mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Damos gracias al Señor por este privilegio que Él nos concede, ¿cierto? Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro Vega. Dios le guarde en gran manera a él y a su familia, y así también, ¿cierto?, a cada uno de los hermanos que van a poder participar en esta tarde de este servicio de la palabra del Señor. Y si no lo pueden hacer, ¿cierto?, el video va a quedar disponible a través de esta red social, a través del canal de YouTube. También va a quedar, ¿cierto?, ahí disponible para que usted lo pueda reproducir en el momento que usted lo estime conveniente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos también a nuestros hermanos que nos apoyan, ¿cierto?, en el canal de YouTube. Les saludamos en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, vamos a compartir, ¿cierto?, en esta hora. Quiero compartir, la verdad, no sé cuánto tiempo, lo que el Señor realmente estipule, ¿cierto?, va a compartir la palabra del Señor. Quiero que en esta hora podamos leer, ¿cierto?, en el libro de Éxodo, ¿cierto?, el segundo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 34, versículo 37, libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27, dice así: en el eterno y poderoso nombre de Jesús. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. He aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bendito sea nuestro Dios. Yo le invito en esta tarde, cierto, tarde-noche, le saludo una vez más desde acá. Usted dirá: ¿dónde está el pastor? Estamos acá en la ciudad de Quilpué,
en la región de Valparaíso. Les saludamos a nuestros hermanos, cierto, amigos de la ciudad de Ovalle, de la ciudad de La Serena, de Coquimbo, de muchos lugares, cierto, que realmente nos ven a través de esta plataforma. Así que damos gracias al Señor, y también a los hermanos que nos ven en otros países. También les saludamos a nuestra hermana Lourdes García, que ella es, cierto, de Honduras. Mire de dónde el Señor, hermano, nos ha honrado, cierto, con todas estas transmisiones. Le invito en esta tarde para que oremos a la presencia del Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Te pedimos en esta hora que el Espíritu Santo, el cual dice en tu palabra, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Sea en esta tarde, Espíritu Santo, ministrando cada vida, cada corazón, que esta palabra, Dios mío, pueda correr a través de esta red social, Dios mío, y pueda llegar a esos hogares, a esas familias, Señor, que la están pasando mal, que la han pasado difícil, y les pueda, Dios mío, fortalecer sus vidas, les pueda restaurar sus corazones, les puedas liberar en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, cuando hablamos, cierto, de la grandeza de nuestro Creador, Él es el autor y Él es el dador de la vida. Bendito sea el Señor. Nos alegramos, nos gozamos, porque en la presencia del Señor, lo único que tú y yo encontramos, hermanos, es plenitud de gozo. En la presencia de Dios se van los problemas. En la presencia de Dios se disipa la dificultad. En la presencia de Dios se desvanece la prueba. Hermanos, cuando tú y yo accesamos a la presencia del Señor, dice que debemos entrar a sus atrios con acción de gracia, con agradecimiento, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, porque ahí donde está la presencia del Señor, bendito sea el Señor. El salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Tal vez en este momento no podemos reunirnos en un lugar físico por todo lo que implica, ¿cierto?, esta situación de pandemia, pero hay un corazón abierto para Dios, hay un corazón dispuesto para bendecir y alabar este Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Esta es una palabra que Dios puso en mi corazón en el transcurso de este día, mientras anoche, hermanos amados, inclinaba mi corazón para pedirle una palabra al Señor, para pedirle dirección de qué realmente poder compartir. Y el Señor traía en esta mañana esta palabra a mi corazón. El Espíritu Santo puso esta palabra en mi corazón, y aquí encontramos, ¿cierto?, a Moisés. Todos sabemos que Moisés, ¿cierto?, fue un gran hombre de Dios. Recordemos que Moisés, ¿cierto?, cuando fue concebido por su madre, realmente ella vio que su integridad física estaba en peligro, y por cuanto su integridad física estaba en peligro, ella tomó la decisión, ¿cierto?, de ponerlo realmente a orillas del río en una especie de canasta, y ahí, ¿cierto?, Moisés fue tomado, ¿cierto?, por la hija de Faraón, en cierto modo, fue criado, ¿cierto?, en la educación de egipcio. Todos sabemos un poco la historia de Moisés, hermanos amados, pero esa situación no determinó el propósito de que Dios, el cual Dios tenía para su vida. Tal vez tú y tal vez yo no hemos llegado de la mejor forma a esta tierra, no hemos llegado en la mejor condición, pero eso no va a determinar el propósito que Dios tiene para con nosotros.
Moisés fue rescatado de las aguas. La palabra Moisés, el significado de Moisés significa rescatado de las aguas. Por eso te decía, no vino a lo mejor en las mejores condiciones a esta vida, pero Dios tenía un propósito con él, como Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y aún si estuviese por ahí algún amigo conectado o pudiese llegar este mensaje, Dios también tiene un propósito para con tu vida, aunque tu situación actual no sea de la mejor, aunque tu vida a lo mejor no sea de las mejores, pero Dios tiene un propósito para con tu vida. Y aquí encontramos Moisés, ¿cierto? Todos sabemos que Moisés fue llevado al desierto y ahí en el desierto Dios se le manifestó a Moisés. Dios se le reveló a Moisés en esa zarza ardiendo, en la cual Dios le dice en medio de esa zarza, Moisés le llama la atención y se acerca a aquella zarza que no se consumía, y de en medio de esa zarza viene una voz audible que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En otras palabras, Dios se le revela a Moisés, Dios se le revela su propósito a través de un encuentro sobrenatural. Bendito sea el Señor. Y aquí encontramos a Moisés. Encontramos a Moisés subiendo, ¿cierto? Y descendiendo del monte Sinaí. No era la primera vez, era la segunda vez, porque aquí en el capítulo 24 de este mismo libro de Éxodo, en el verso 18, nos habla y dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces era la segunda vez que Moisés subía al monte de Dios. ¿Con qué propósito Moisés subió al monte de Dios? Leamos, ¿cierto? Éxodo 34, verso 27. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Hermanos, no nos olvidemos que Dios es un Dios de pacto. La palabra hacer un pacto es un contrato o un acuerdo entre dos o más partes. Dios es un Dios que hace acuerdos con los hombres. Tal vez esa palabra muchos la han tergiversado y la han ocupado, ¿cierto?, para un beneficio propio. Muchos llaman a hacer pacto, a pactar con Dios a través del dinero, a través de algo material. Hermanos amados, es una distorsión de realmente de los pactos que el hombre puede o Dios hacer con el hombre. Entonces aquí dice una cosa: conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios es un Dios de acuerdo. Dios es un Dios realmente que con el hombre hace pacto. Sigamos leyendo verso 28 y dice: y estuvo allí con Jehová. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto. Para que Moisés pudiese dejar de ser un hombre común y corriente. Para que Moisés pudiese dejar de ser del montón. Para que Moisés pudiese estar por cabeza y no por cola. Para que Moisés pudiese estar, como dice la Biblia, por encima y no por abajo. Para que Moisés pudiese marcar la diferencia, tenía que vivir diferente. Mire lo tremendo de esto. Y estuvo allí con Jehová. Es decir, intimó Moisés. Tuvo una comunión. Estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Tal vez alguien podría decir: este es un número que se repite en muchas partes de la Biblia. Si nos vamos al libro de Génesis, encontramos que cuando vino el diluvio sobre la faz de la tierra, dice que llovieron 40 días y 40 noches.
También encontramos que después que Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos por durante 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. También encontramos que cuando Jesús, cierto, se fue al desierto para ser tentado por el enemigo, dice que estuvo 40 días en el desierto. Bendito sea nuestro Dios. Entonces yo no estoy diciendo que el número 40 es un número como de la suerte para nosotros, no, pero es un número que se repite en muchas ocasiones en la Biblia. Y dice aquí, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Y dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Se da cuenta, hermanos amados, para que pudiese este hombre cumplir un propósito de Dios en su vida, eso le iba a demandar, hermanos amados, un tiempo más realmente extenso con Dios. Si usted pudo darse cuenta del título de esta enseñanza o de este mensaje, yo le puse horas con Dios y minutos con los hombres. Oiga, es muy difícil, ¿cierto? Y cosa bien realmente compleja es poder pedirle a los cristianos en estos tiempos, hermanos, que estamos invadidos realmente de la tecnología y estamos realmente abrumados por todas las cosas que hay en el mundo. Al hombre cada día lo atrapan, al hombre cada día lo están absorbiendo. Sin embargo, estos hombres, hermanos, se negaron a sí mismos para poder tener una comunión con el Padre, porque el Padre que te ve en secreto, el Padre que te ve en lo íntimo, dice su palabra que nos va a recompensar en público. Entonces Moisés ya había estado anteriormente en el Sinaí, exactamente los mismos días, había estado 40 días, había estado 40 noches, y en ese lapso de tiempo, dice, no comió pan ni bebió agua, es decir, tuvo en ayuno, tuvo en una comunión con el Padre. Sí, mi amados hermanos, para que tú y yo podamos ver la grandeza de Dios, podamos ver el Dios de la Biblia, es necesario poder tener una comunión estrecha con Él. Entonces Moisés, hermanos amados, tuvo 40 días y 40 noches. Y no solamente Moisés, también encontramos, ¿cierto?, al Señor Jesús en el libro de Mateo. Mire qué tremendo, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, recordábamos hace un tiempo atrás que Él tuvo que tomar el mismo conducto regular nuestro. ¿Por qué razón? Porque Él se humanizó, el Verbo se hizo carne, vino en condición de hombre. Entonces Él, mis amados hermanos, como humano, como persona, como mortal, realmente bajo esta naturaleza, Él tenía que igual pasar por el mismo proceso que tú y yo pasamos. Y encontramos al Señor Jesús en el capítulo 4, lo recordábamos hace un momento, en el verso 2, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, oiga, para poder soportar un ayuno de 40 días, dice que Moisés no comió ni bebió. Entonces, naturalmente es imposible poder explicar eso, porque según los médicos, ¿cierto?, los que saben del tema de la salud, dicen que una persona no puede durar cierto tanto tiempo sin beber agua, sin comer. Y aquí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que Jesús tuvo hambre. Hermanos, eso lo hizo Jesús antes de iniciar su ministerio. Hay muchos que han iniciado su ministerio, hay muchos que están predicando, hay muchos que están enseñando la palabra de Dios, pero no han ido al monte, no han ido al desierto, no han ido a buscar una palabra revelada de parte del Señor, porque cuando el hombre tiene una comunión con Dios, eso, el Espíritu Santo es el que da testimonio en cada uno de nosotros. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No hay necesidad
necesidad de que yo me promueva. No hay necesidad de que yo me haga propaganda. Jesús no necesitaba hacerse propaganda. Jesús no necesitaba promover su ministerio. El ministerio, lo que Él cargaba, lo que Él enseñaba, lo que Él manifestaba, eso hablaba por sí solo. Entonces, cuando Jesús volvió del desierto, después de haber estado 40 días y 40 noches con el Padre en oración y en ayuno, en consagración, separado para Dios, encontramos a Jesús, hermano, manifestando el poder y la gloria del Señor. Y dice en el capítulo 4, verso 18, y andando Jesús junto al mar de Galilea, verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, ahí está, y recorrió Jesús después que volvió del desierto, bajo esa investidura, bajo el poder, bajo la gloria del Señor, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Jesús era un muy buen expositor de la palabra, era un muy buen orador de la Biblia, pero más que un buen predicador y un buen enseñador, era un hombre que cargaba el poder, porque cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, hermano, vamos a cargar esa gloria y ese poder del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando. Lo hablamos un tiempo atrás, enseñaba, predicaba el evangelio del reino, y aquí viene lo tremendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, y se difundió su fama. ¿Por qué se difundió su fama? ¿Por qué se extendió, hermanos amados, realmente su fama? Jesús tenía fama bajo el poder de Dios. El hombre tiene una fama de parte de Dios, pero no es una fama de esa del mundo, que es una fama ficticia, que es una fama disfrazada, perecedera. Esta fama, o realmente este atributo de parte de Dios, es dada por el Espíritu Santo. Y dice aquí, se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Entonces, ¿de dónde provenía todo eso? ¿De dónde se desataban esos milagros? ¿De dónde venía esa presencia que cargaba Jesús? Venía desde su comunión con el Padre. Moisés subió al monte Sinaí, y después que bajó del monte Sinaí, había un indicio en su parte corporal, en su parte física. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria. Leíamos, y le siguió mucha gente de Galilea. La gente le seguía, hermanos, de Decapoli, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La gente le seguía porque la presencia de Dios estaba en él. Hoy en día muchos de nosotros, los cristianos, muchos de nosotros, los líderes, hermanos amados, estamos empeñados en crecer en templo, en crecer en recursos humanos. Estamos empeñados en ser conocidos por lo que tenemos, pero tú y yo no necesitamos ser conocidos por lo que tenemos, sino por lo que somos en Dios. Jesús fue conocido por lo que Él cargaba, por lo que Él vivía, por lo que Él experimentaba delante del Padre. Volvamos a Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Mire, dice, y aconteció que descendió Moisés. ¿De dónde bajó Moisés? Del monte Sinaí, del monte de Dios. Necesitamos subir al monte, mis amados hermanos, porque ahí en el monte donde nosotros lidiamos la batalla, ahí donde tú estás lidiando el problema, ahí donde tú estás lidiando la lucha, me refiero, ahí donde tú estás batallando contra esa prueba, ahí donde tú estás alcanzando la victoria,
victoria, muchos tienen pruebas, muchos tienen dificultades, muchos han sido sacudidos en muchas áreas de su vida, pero no han subido al monte. Y si han subido al monte, ha sido por un momento a lo mejor temporal, pero Moisés tuvo 40 días y 40 noches, horas con Dios y minutos con los hombres. Aconteció que descendió Moisés, esto era por segunda vez, como le decía, ya Moisés había subido al Sinaí y había estado el mismo tiempo, el mismo lapso de periodo de tiempo. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí, y todo hombre que sube al monte, todo hombre que acude y recurre a la presencia de Dios continuamente, déjeme decirle, mi amados hermanos, eso le va a provocar algo en su vida. Eso hay un indicio de que el hombre ha subido al monte, a la presencia de Dios, y hay un fluir de la presencia del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando descendió Moisés del monte Sinaí, qué tremendo es esto, dice, con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Bendito sea el Señor. Me llamó mucho la atención la palabra resplandecer. La piel de su rostro, es decir, en lo natural, en lo físico, cuando el hombre está lleno. Cuando hablo del hombre, hablo de la mujer. Cuando el hombre está lleno de la presencia de Dios, va a resplandecer. La palabra resplandecer está diciendo algo acerca de que el hombre puede despedir rayos de luz. Es decir, de su rostro hay un rayo de luz. Hay un brillo espiritual. La palabra realmente de resplandecer tiene que ver, cierto, con el rostro de una persona que refleja gran alegría y satisfacción. Es decir, hay una paz, hay una tranquilidad, hay un resplandor espiritual. Entonces, cuando Moisés bajó, él no se percató. Los que se percataron fueron las otras personas. Muchos están mostrándose a sí mismos y diciendo, yo soy esto en Dios, yo hago aquí, yo hago allá. Pero el que tiene que dar testimonio es el prójimo. El que da testimonio es un tercero. Yo no puedo dar testimonio de sí mismo. Tú tienes que dar testimonio de mi vida y yo de tu vida. Amados hermanos, entonces cuando Moisés bajó, resplandecía después. Mire, esto es tremendo, hermano. Si hay una ganancia, pero enorme, cuando tú y yo invertimos tiempo en la presencia de Dios. Muchas veces somos mezquinos con Dios. Muchas veces queremos cambiar el universo con una oración de 15 minutos. Queremos ver vidas transformadas. Queremos ver vidas cambiadas. Pero nuestra oración es escuálida. Nuestra oración es escasa. ¿Por qué razón? ¿Por qué no queremos salir realmente de nuestra vida de confort? Es decir, no queremos salir de nuestra comodidad. En otras palabras, lo queremos todo a cambio de nada. Es tiempo, hermano, que podamos volcar nuestra vida. Es tiempo que podamos buscar el rostro del Padre. Es tiempo que podamos subir al monte. Cada día, hermanos amados, la lucha es más fuerte. Cada día la lucha es más intensa. Y como te lo he dicho en otra ocasión y te lo seguiré diciendo, tienes que realmente reinventarte en tu oración. Tienes que ir en aumento en tu comunión con Dios, porque a más fuerte en la lucha, más fuerte tiene que ser tu clamor, más fuerte tiene que ser tu demanda de oración. Y dice Moisés, la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando tú hablas con Dios, dice la alabanza, las cosas cambiarán orando. Cuando tú oras, comienza, hermano, no solamente a cambiar las cosas. Hay momentos que no solamente necesitas que las cosas cambien. Muchas veces necesitas que tú y yo cambiemos. Cuando tú y yo cambiamos, el problema es el mismo, pero de la forma como tú lo vas a abordar, ahí está el secreto, hermanos amados, porque tienes perspectiva
de Dios, porque tienes una mirada de reino, y cuando tú miras a través de los ojos de Dios, ves las cosas distintas, ves ese problema que es algo pequeño, pero cuando tú lo estás mirando bajo tu perspectiva, tu vida está abrumada, tu vida está realmente confusa, no sabes para dónde ir, no sabes qué decir, no sabes qué hacer. Es tiempo de subir al monte. Entonces, hermanos amados, si nosotros seguimos leyendo, encontramos y dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Qué tremendo es esto, hermano. Esto claramente es algo sobrenatural. Dice aquí: la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Bendito sea el Señor. Y esto lo quiero asociar también en el libro de los Hechos. Hubo un varón, ¿cierto?, que en su ocasión, ¿cierto?, cuando estaba siendo realmente acusado injustamente, me refiero a Esteban, ¿cierto?, que fue uno de los que murió apiedrado injustamente. ¿Por qué, hermanos amados? Porque cuando el hombre se dispone a servir a Dios correctamente, siempre lo van a acusar, ¿cierto? El enemigo levanta testigos falsos. La Biblia nos habla de que tú y yo seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigo de la gloria, de la presencia de Dios, pero también existen los testigos falsos. Y aquí encontramos, ¿cierto?, a este hombre llamado Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban fue uno de los que fue escogido, ¿cierto?, cuando dice que las viudas de los griegos comenzaron a reclamar que eran realmente desatendidas. Entonces los discípulos, ¿cierto?, los apóstoles, en ese momento comenzaron a buscar una solución y dijeron: nosotros no nos podemos dedicar a eso, nosotros estamos enfocados a predicar la palabra y a la oración, pero sí vamos a designar en medio de nosotros a 7 varones, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo, y entre ellos, hermano, estaba este llamado Esteban. ¿Y sabe cuál era la función? Era una función muy puntual, hermano. No era algo muy relevante, ¿cierto? No era que le iban a dar un cargo dentro de la iglesia que sobresalía. No. Él lo único que iba a hacer en ese momento era atender las mesas. Y aquí dice en el capítulo 6 del libro Los Hechos, y en el verso 3, dice: buscad pues, hermano, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Entonces ahí también escogieron a este joven o hombre llamado Esteban. Y aquí en el libro el mismo libro, capítulo 6, versículo 8, aquí encontramos y dice: Esteban, lleno de gracia. Mire, hermano, qué tremendo. Eso es lo que cada uno necesitamos anhelar. No necesitamos un templo más grande, mi amado pastor. No necesitamos realmente extendernos, crecer en lo material. Si Dios le dio, gloria a Dios por ello. Pero eso no se busca, eso viene solo. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no es deudor de nadie. Bendito sea el Señor. Lo que el hombre siembra y cosecha. Entonces Esteban, lleno de gracia ¿y de qué? De poder, de gracia y de poder. Cuando estoy lleno, cuando estáis lleno de gracia y de poder, oiga, no necesita nada más, porque las puertas, esas puertas que habían estado cerradas, esas puertas que habían estado encadenadas, esas puertas que habían estado clausuradas, hermanos amados, se abren, porque dice la Biblia que cuando Dios abre nadie encierra, y cuando Dios cierra nadie abre. No te vayas a encontrar, hermano, golpeando una puerta que Dios la ha cerrado, porque te vas a desgastar tratando de abrirla, pero no se va a poder abrir. Pero cuando Dios abre, Dios, hermano, nadie le va a poner obstáculos. Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía?
Porque el hombre que está lleno del Espíritu de Dios tiene que producir. El hombre que está lleno del Espíritu de Dios, de la gracia, del favor de Dios, realmente tiene que generar algo. Tiene que haber un indicio, tiene que haber una prueba. Muchos dicen, yo soy lleno del Espíritu, pero no hay ninguna señal, no hay un prodigio, no hay un milagro, no hay una sanidad. Entonces, ¿cómo podemos corroborar eso? Esteban lleno de gracia, ¿y qué? Y de poder. Lleno de gracia, ¿y de qué? Y de poder. ¿Qué es el poder? Es la habilidad que Dios nos da a nosotros para hacer lo que tú y yo no podemos hacer en nuestra fuerza. ¿Qué es la unción de Dios? La unción de Dios es Dios trabajando a través de ti y a través de mí, ocupando nuestra humanidad, sanando, liberando a través de ti. Es la unción, que es la gloria de Dios. Moisés, hermano, bajó bajo la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios mismo haciendo la obra, sin necesidad de usarte a ti, sin necesidad de usarme a mí. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la gloria de Dios, Dios mismo sanando, Dios mismo liberando, Dios mismo restaurando, sin necesidad de que tú y yo impongamos las manos, oremos por alguien. Eso más o menos a grandes rasgos es la gloria, es la unción y es el poder. Y aquí dice Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros y señales entre el pueblo. No era en sí realmente Esteban, era Dios a través de su poder en la persona de Esteban. Pero el hombre que está lleno de Dios tiene que producir algo, tiene que generar algo. Entonces, si nosotros en estos tiempos, hermanos, no impactamos vida, como en el libro de los Hechos que dice la Biblia, que cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. Cada día dice que pasaban en el templo todos los días. Hoy en día, hermanos, se nos hace difícil conectarnos una vez a la semana porque tal vez tenemos otras cosas que para nosotros son más importantes. Hermano, porque para poder lograr algo en Dios hay que darle la prioridad que corresponde a Dios, hay que darle el lugar a Dios, hay que dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Entonces se levantaron, porque cuando el hombre está lleno de Dios, el enemigo va a comenzar a buscar fórmulas para poder derribarlo. Entonces muchos hermanos no quieren comprometerse en buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué razón? Porque eso le va a demandar más oración, más comunión con Dios y claramente va a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque para el enemigo tú y yo vamos a pasar a ser una amenaza. Si tú no oras, si tú no buscas de Dios, si tú no lees la palabra, si tú no te consagras, el enemigo no va a tener sus ojos sobre ti. ¿Por qué razón? Porque no eres una amenaza, no eres un peligro para él. Pero cuando te pones a orar, cuando te pones a ayunar, cuando te pones a madrugar, cuando te pones a sacar tiempo para Dios, el enemigo se comienza a estresar, se comienza a inquietar. Haz que el enemigo se estrese cuando oras, cuando buscas de Dios, cuando tú te pones en pie y dices, yo sé que mi Redentor vive. El enemigo se comienza a angustiar. Hermanos amados, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y dice, y de los sirenes de Alejandría y de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Iban al choque con Esteban, iban al choque con el hombre de Dios. Hoy en día no hay ningún problema dentro de la iglesia, todos tranquilos, todos sometidos, ¿cierto?, al mandato de César, todos sujetos bajo el faraón. No hay ningún problema, hermanos amados, pero estos hombres de Dios tenían problemas continuos con las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos tenían una postura en Dios. Hoy en día nadie quiere correr el riesgo de salir a la calle porque lo pueden multar o que le pueden pasar un parte. Muchos están asustados, muchos están escondidos, mis amados hermanos, pero resulta que un día le vamos a dar una estrecha cuenta delante del Señor, porque tenemos que ir y predicar el Evangelio. El Señor nos dijo, si estás en pandemia vas a hacer un receso. No, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero muchos están escondidos, muchos están asustados, siendo que el mismo apóstol Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea que vivamos que muramos, somos del Señor. Nosotros sabemos para dónde vamos en después de esta vida, y una vida eterna. Entonces
entonces, hermano, dice, pero no podían estos hombres que se levantaron, hermano, para acusarle, para conspirar en contra de Esteban. Mire, pero no podían, hermanos, el diablo nunca va a poder contigo. ¿Sabes cuándo? Cuando tú estés lleno del Espíritu Santo. El enemigo no va a poder contigo. Pero cuando tú y yo estamos vulnerables, estamos escuálidos de oración, hacemos esa oración rutinaria de 15 días, que realmente, de 15 minutos, y queremos conquistar el universo, queremos conquistar, hermanos amados, realmente el mundo. Déjame decirte que no es suficiente. Hoy por hoy necesitamos doblegarnos. Hoy por hoy necesitamos rendirnos a la presencia del Señor, a buscar la voluntad de Dios. Mire, y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oiga, cuando el hombre está lleno de Dios, hay un caudal de río que sale por su boca, pero muchas veces, hermano, eso no se proyecta. ¿Por qué razón? Porque el hombre está seco espiritualmente, producto de no tener comunión con el Padre, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con quien hablaba. El Espíritu de Dios te da autoridad, el Espíritu de Dios te da poder, el Espíritu de Dios te da la gracia, el Espíritu de Dios te da el favor. No crea que yo lo fui a aprender en algún instituto todo esto. ¿De dónde viene esto? Usted se preguntará. Esto viene de mi relación con el Padre. Si yo no tuviese una relación con el Padre, téngalo por seguro que ya no hubiese estado predicando en las redes sociales. El año pasado se levantó un contingente de muchos pastores, hermanos, líderes que usaban estos medios para predicar la palabra, pero mientras pasó el tiempo fueron quedando en el camino. Oigan, no sabe cuánta necesidad hay en la gente, no sabe cuánta gente está desesperada, hermano, gente que la ha estado pasando mal, y tú y yo tenemos que ponernos en ese lugar. Recuerda que cuando Jesús miró las multitudes, ¿qué dice? ¿Fue indiferente? No, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué razón? Porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. Cuando tú y yo salimos a la calle y vemos toda esa gente desorientada, aunque caminan de un lugar a otro, aunque se desplazan de una parte a otra, oiga, dentro hay una ausencia tremenda de Dios. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron. Cuando el enemigo no puede contra la llenura del espíritu en tu vida, va a buscar la forma de poder dañarte. Pero ahí donde nosotros necesitamos visualizar bien y abrir bien los ojos y los oídos espirituales, porque para esto no te sirve el oído natural, porque para esto no te sirve los ojos naturales. Deja de ver las cosas de Dios con los ojos naturales, deja de oír las cosas de Dios con los ojos físicos, con los oídos físicos, porque nunca vas a poder capturar la visión de Dios. Y dice, entonces sobornaron uno para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios, y solimentaron al pueblo, es decir, incitaron al pueblo, hermanos amados, y dice, incitaron al pueblo, a los ancianos, los escribas, arremetiendo, lo arrebataron y le trajeron al concilio. Injustamente le trajeron al concilio, injustamente le juzgaron y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mire aquí lo tremendo de todo esto, hermanos amados, porque aunque puedas ser acusado injustamente, aunque puedas ser abusado en tus derechos injustamente, déjame decirte que Dios no te ha abandonado, déjame decirte que Dios no te ha dejado, aunque estés pasando momentos difíciles, aunque no tengas a lo mejor el sustento diario, aunque estés falto de trabajo, aunque estés problema de salud. Mire lo tremendo. Entonces todos los que
estaban sentados en el concilio, fijaron sus ojos en la persona de Esteban, y dice, y al fijar los ojos, es decir, al mirar, al contemplar, hermanos amados, a Esteban, le vieron su rostro. ¿Cómo le vieron el rostro? Un rostro afligido. ¿Cómo está tu rostro? ¿Qué proyectas para el mundo? ¿Qué está viendo el mundo en tus ojos? ¿Qué está viendo el mundo en tu rostro, en tu cara? ¿Qué está viendo el mundo en tu mirada? Muchos proyectan dolor en sus ojos, porque cuando hay un dolor arraigado dentro del corazón, eso se puede visualizar en el ojo. Mucha gente, hermano, proyecta todo lo contrario a esto. Miren, tremendo aprieto estaba Esteban, en tremenda situación se encontraba, pero mire lo glorioso y lo poderoso de esto. Entonces, de los que estaban sentados en el concilio, dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Es tiempo que el mundo vea en ti el rostro como de un ángel. Y un ángel es un ser sobrenatural, es un ser espiritual, un rostro resplandeciente. Cuando Juan el amado en la isla de Pasmo, cuando miró a Jesús, dice que su rostro era resplandeciente como el sol, su pelo como blanca lana. Oiga, mi amados hermanos, es tiempo que el mundo vea la gloria de Dios en tu rostro. Es tiempo que el mundo pueda ver la presencia de Dios en tu vida. Que vio Aarón y el pueblo de Israel cuando Moisés descendió del Sinaí. Él vieron que su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse, porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano, no habrá demonio, no habrá tiniebla, no habrá potestad, no habrá nada que pueda realmente atrapar tu vida espiritual. Que Dios te bendiga en esta hora de la tarde, y que esta palabra de parte del Señor pueda despertar algo en tu corazón. Deja de vivir en la comodidad espiritual, deja de vivir realmente ahí en la pasividad, deja de vivir ahí, hermanos amados, y comienza a buscar el rostro del Padre. Comienza a ir al monte, comienza a apartarte con Dios, porque Dios es un Dios realmente que te recompensa. Quiero que en esta hora podamos orar al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por los que se pudieron conectar, y también por los que no pudieron. Tal vez tenían algo más importante que hacer que estar, Dios mío, en este servicio de la palabra de Dios. Padre, que esta palabra pueda desatar fe en cada uno de tus hijos. Padre, yo oro para que esta palabra desate fe, desate confianza, desate fuerza. Dice tu palabra que tú aumentarás nuestra fuerza, y nuestras fuerzas serán como la del búfalo. Padre, lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mi hermano. Muchas bendiciones. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Un abrazo gigante en el Señor, y que la paz y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Shalom. Dios les guarde. La paz de Jesús en sus corazones. Amén. Bendiciones.